Bendito Padre, te damos gracias esta noche por tu amor, por todas tus bendiciones, por tu hermosa palabra. Nos disponemos a recibir de ti bendición a través de la enseñanza. Queremos ser entendidos, no rebeldes, no duros de oír, porque tu palabra es clara y cuántas veces nos hablas y nosotros a veces hay cosas que sí hay que dedicarles tiempo y estudio, pero hay otras tan sencillas y ni esas atendemos ni esas obedecemos. Pero por eso, Señor, estamos aquí necesitados de ti, de tu enseñanza, de tu guía, de tu paciencia, de tu misericordia, listos para ser instruidos. Te entregamos todo nuestro ser y dependemos del verdadero Maestro, nuestro Espíritu Santo, amado, a quien le entregamos toda palabra, todo pensamiento, sea dirigida por Él, por tu palabra, nunca por nosotros. Así oramos con gratitud en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en otro día estábamos comentando un poco acerca de qué pasaba con nuestras oraciones, porque pues a veces nos maravillamos cuando vemos cómo el Señor responde nuestra oración. A veces, como la misma palabra lo dice, aún antes de que las palabras salgan de nuestra boca, ya tenemos la respuesta. Pero a veces pensamos o sentimos que tarda en llegar la respuesta. Pero la realidad es que la palabra de Dios nos dice que todas nuestras palabras están siendo escuchadas y algún día daremos cuenta de ellas. Entonces, si eso es de cualquier palabra, la Biblia le dice que cualquier palabra ociosa, o sea, que no tiene ningún sentido ni ningún propósito, cuanto más aquellas que decimos intentando transmitir a nuestro Padre Celestial algo, que eso es la oración, hablar con Él. Vamos a introducirnos un poco en la oración, aunque este estudio no es exactamente sobre la oración, porque ya hemos tenido oportunidad en otros momentos de saber a quién van dirigidas las oraciones, siempre al Padre Celestial, al Dios Jehová de los ejércitos, creador de todo lo visible y lo invisible. A Él van dirigidas, siempre para que sean escuchadas, atendidas y nuestro gozo sea cumplido en el nombre de Jesús. Y mejor aún cuando dejamos que estas oraciones fluyan y sean guiadas por el Santo Espíritu de Dios. Bueno, eso ya lo sabemos de otros estudios. Entonces hoy vamos a agregar algo que tal vez no es muy comentado y que espero que nos traiga un aprendizaje nuevo. Quizá a algunos nos sorprenda conocer lo que vamos a ver hoy. Quizá a otros nos recuerde, ya lo sabíamos. Y vamos a empezar diciendo que en el principio de los tiempos, desde la creación que se reporta en Génesis, las
oraciones, o sea, el diálogo entre el hombre y Dios, se realizaba a iniciativa de Dios. Dios buscaba al hombre y se comunicaba con él, y entonces el hombre más bien reaccionaba, contestaba. Y muchas veces a lo largo de toda la palabra y hasta el día de hoy, muchas veces es así. Desgraciadamente, Dios está esperando nuestra comunicación a Él como su alimento, como lo vimos con el Señor Jesús. No era tanto lo material que hay en este mundo como el cumplir su propósito. Y quizá muchos de nosotros también podría ser motivo de otro estudio, que algunos tal vez no lo tengamos muy claro. ¿Cuál es nuestro propósito? La palabra dice que para alabanza suya fuimos creados. Ya hemos dicho que la alabanza no solamente es por medio de cánticos o de palabras, también es a través de nuestra vida. Pero así como, por ejemplo, el propósito de los hijos es hacer felices a los padres. Para eso los papás tienen unos hijos, para sentirse plenos, para sentirse felices, para derramar en ellos todo su amor. Y no necesariamente es en el momento en que ellos se están abrazando, besando y hablando. Simplemente la convivencia en un desayuno, la convivencia en un paseo, el ver un programa juntos, eso es parte de esa satisfacción que uno tiene. De igual manera, aunque a Dios lo alabamos con toda nuestra vida, el momento de la comunión, de la oración, de ponernos en plática con Él, es algo de lo que a Él más le gusta. Entonces, vemos que Él buscaba al hombre y que lo buscaba desde que lo creó y hablaba con Adán. Después hablaba con Adán, con Eva, con Caín. Y vemos que en aquellos tiempos, ya que Adán y Eva habían sido expulsados del Edén, a causa de que murió su hijo Abel, Dios les dio otro hijo que fue Set. Y Set se dice que también tuvo un hijo al cual llamó Enos. Y que en esos tiempos, cuando Set tuvo a su hijo, se comenzó a invocar el nombre del Señor por el hombre, a que el hombre empezó a llamar a Dios para tener esa comunión. En los tiempos de Set, después de que tuvo a su hijo Enos, esto aparece en Génesis 4:26. Luego tenemos muchos ejemplos importantes de cuando el hombre se ha comunicado con Dios y se han creado oraciones que, analizadas en su contenido, quizá puedan considerarse sencillas, pero cuando se ven sus alcances las consideramos poderosas. Tal es el caso, por ejemplo, en Primera de Crónicas 4:10 de la oración de Jabes, que ya en una ocasión la hablamos detenidamente. Si no se acuerdan, pueden remitirse a escuchar ese audio que posiblemente se llame Jabes. También vemos cómo David se comunicaba en el Salmo 51, del 10 al 12, con una oración sincera delante de Dios, que lograba esa comunicación, esa comunión y ese ponerse en una sintonía
que Dios mismo menciona que le era muy satisfactoria, muy valiosa. También tenemos como una oración hermosa el Salmo 23, que es excelente cuando buscamos paz, consuelo, bendición, fortaleza. También tenemos dentro de la Biblia muchos ejemplos de otras oraciones donde se menciona, por ejemplo, el perdón, la rendición, la alabanza, el ruego, la acción de gracias, la bendición. Y así toda la Biblia está llena de oraciones. Hasta, por ejemplo, Lucas 23:34, cuando Jesús en la cruz eleva una poderosa y hermosa, aunque muy breve podríamos decir, pero el contenido es tan imponente, cuando Jesús clama y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es una oración hermosa, poderosa, en favor de aquellos que estaban participando y de todos nosotros, porque sabemos que todos nosotros somos la causa de que Jesús fuera a la cruz. Después vemos en la palabra un punto del cual yo quiero partir, que ya lo he hablado en algunas ocasiones, que es el tabernáculo, que les digo que es muy importante, está en Éxodo, ahí se ve desde la construcción, y aunque quizá vemos demasiadas instrucciones, demasiados elementos, sería bueno que dedicáramos un tiempo de nuestra lectura exclusivamente a la parte, creo que sea a partir del capítulo 25, por ahí así tal vez, o el 20, alrededor de ellos, donde podremos empezar a encontrar las instrucciones de cómo se iba a elaborar el tabernáculo. Y poco a poquito, parte por parte, irlas analizando e irnos haciendo una idea de ese tabernáculo. Yo ya les he mencionado que a grandes rasgos es un gran rectángulo que en su interior tiene otro pequeño rectángulo dividido en 3 partes, como un poco hacia el fondo de ese gran terreno, formado por cortinas, columnas, hilos, estacas. Igual el tabernáculo era una tienda formada por columnas, por tablas, por muchas telas, muchos materiales diferentes, y que a lo que hay en su interior, aunque no son muebles, se les llama mobiliario. Dentro de ese último rectángulo un poco más pequeño, tenemos dividido el tabernáculo en 2 partes. La del frente, que recibe el nombre del lugar santo, y la del fondo, que recibe el nombre del lugar santísimo, separadas por unas cortinas muy elaboradas, muy fuertes, que reciben el nombre de velo. Y en ese lugar santo hay lo que tenemos un mobiliario, que son la mesa de los panes, el altar del incienso y el candelabro de oro. En general, la mayoría de los muebles están hechos de madera y cubiertos en su totalidad de oro. Pero el candelabro estaba hecho por completo de una sola pieza de oro labrada hasta obtener
unas cosas maravillosas que nos hablan en Éxodo 25, 31, donde dice que estaba hecha de oro puro, que había sido hecho labrado con martillo, que tenía cañas, que esas cañas tenían copas de almendros, manzanas y flores. Y entonces empieza a dar la explicación de cómo se iba a hacer cada brazo, porque tiene 2 brazos. A la parte central se le llama caña, y a la que sostiene las flamas laterales, que hay una a la izquierda y una a la derecha, se le llaman brazos, y de cada uno de ellos salen 3 flamas, 3 a la izquierda, 3 a la derecha, más la de la caña, son 7. Y nos dice que la caña central estaría hecha por 4 copas en forma de flor de almendro, con sus manzanas y sus flores. Esto de las manzanas y las flores lo explica un poquito antes, donde dice que cada brazo iba a tener 3 copas en forma de flor de almendro y una manzana y una flor. Una manzana debajo de 2 brazos, y así los 6 brazos, todo desde las manzanas, las flores de almendro, las otras flores, las copas, todo estaba hecho labrado a martillo. Nada cortado, ni pegado, ni soldado, todo era labrado a martillo en una sola pieza de oro. De oro puro. También decía que a ese candelabro se le hacían unos despabiladeros y sus platillos también de oro puro. Que el sacerdote debía de entrar por la mañana y al atardecer a dar mantenimiento al candelabro para asegurarse que nunca se apagara y que no humearan las flamas. En esta parte, nosotros sabemos que cada color, cada material, cada utensilio, cada representación, las manzanas, las flores, las copas, todo tiene un significado dentro de ese tabernáculo. Todo hablaba de la obra perfecta de Dios. Y ahí, dado que ese candelabro estaba en el lugar santo, que de otra manera estaría oscuro porque no había ninguna forma de que le penetrara la luz, este candelabro era lo único que iluminaba ese lugar. Y una parte de la importancia de que nosotros conozcamos sobre este tabernáculo, cómo está hecho, qué partes tiene, qué representa y todo, es que a la vez que representa toda la obra de Cristo, todo el plan de Dios, también nos representa a nosotros, también representa nuestro caminar en la vida cristiana. Y entonces, ese era el lugar de adoración, era el templo donde Dios se manifestaba y habitaba. Y hoy en día sabemos que ese templo, el templo de Dios, somos nosotros, cada uno de nosotros, los que hemos nacido de nuevo, que Dios nos ha adoptado como hijos y ha hecho en nosotros la morada de su plenitud. Así nosotros también nos dividimos en un lugar llamado atrio, en un lugar llamado santo y en otro lugar llamado el lugar santísimo. Y así, ese lugar santo debe de estar iluminado por el equivalente a ese candelabro de oro, que en general y a grandes rasgos representa al Señor Jesucristo.
Dentro de ese lugar, una parte importantísima era el altar del incienso, donde cada vez que el sacerdote entraba a atender las lámparas, que tenía que ser en la mañana y al atardecer, se tenía también que poner incienso. Y ese incienso tenía que estar ardiendo, al igual que la lámpara, todo el tiempo, todo el día. Y se tenía, por medio del sacerdote, que realizar un acercamiento, una revisión, un aprovisionamiento, una limpieza, un reacondicionamiento, una preparación 2 veces al día, en la mañana y al atardecer. Entonces eso nos habla de que nosotros como hijos de Dios debiéramos de tener al menos 2 tiempos de acercamiento íntimo en ese lugar santo con Dios, en las mañanas y al atardecer. Y este incienso que se quemaba y se renovaba en ese altar del incienso 2 veces al día, vamos a ver qué nos dice la misma Biblia respecto de ello. En Apocalipsis 5:8 nos dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Aquí no está hablando de un ángel. Y todos tenían arpas y copas de oro. ¿Quiénes eran los que tenían arpas y copas de oro? Los 24 ancianos y los 24 seres vivientes. Y ellos se postraron delante del Cordero, que viene siendo el Señor Jesucristo ya en el cielo, y todos tenían arpas que nos hablan de una alabanza, y también copas de oro. Y esas copas de oro, ¿qué contenían? Pues estaban llenas de incienso. El propósito del incienso es perfumar, es producir un olor fragante, una fragancia agradable. En el caso del incienso del tabernáculo y de este incienso que estamos viendo en Apocalipsis, es un olor agradable a Dios. Ese es el propósito de que ese incienso esté allí. Está perfumando el ambiente de Dios para que Él se sienta feliz, se sienta algo grato. Y entonces, al final de ese versículo de Apocalipsis 5:8, donde dice que tenían todos ellos arpas y copas de oro llenas de incienso, aclara que ese incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Qué oraciones? Todas las oraciones. Todas nuestras oraciones, aparte de que son respondidas, tienen un destino: ser atesoradas en esas copas de oro y presentadas delante del Cordero, y perfumar todo su ambiente, llenarlo de gozo, de algo agradable a través de esas oraciones elevadas por los santos. Esto lo vemos en el Salmo 141:2, donde dice: suba mi oración delante de ti como incienso. Y también en Apocalipsis 8:3, que nos dice:
Otro ángel vino entonces y se paró delante del altar. El altar es la zona en donde estaba Dios, pues solamente Dios es digno de estar en el altar en el cielo. Y se presentó este ángel con un incensario de oro. Aquí dice que es un incensario, o sea, un instrumento específicamente para contener incienso y expandirlo en todo el ambiente. Y se le dio mucho incienso, que ya vimos qué es lo que es el incienso en los cielos. Es oración de los santos. ¿Y para qué se le dio mucho incienso? Para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Entonces vemos que esas oraciones que nosotros elevamos a Dios, que a veces pareciera que las hacemos más como porque lo tengo que hacer, tengo que orar en la mañana y tengo que orar antes de dormirme, no estamos teniendo la conciencia muchas veces de cuánta alegría podemos traer al corazón de Dios y que esas oraciones tienen un destino eterno. Qué bueno cuando nuestras oraciones son contestadas rápidamente, porque la palabra dice que entonces nuestro gozo es cumplido, entonces nos llega el gozo de decir, mi Dios ya me concedió esto que yo le estaba pidiendo. Pero aunque la respuesta tarde, o aunque tal vez para algunas de ellas la respuesta sea que no se nos va a dar, aún así debemos tener la certeza de que esa oración es algo precioso para Dios, porque en el momento en que nosotros la elevamos, llega a Él como perfume, llega perfumando todo su alrededor. Y no tan solo va a ser en ese momento, sino que así va a permanecer y va a seguir cumpliendo ese propósito de estar en la presencia de Dios y estar constantemente hablándole de nuestra dependencia, de nuestra adoración, de nuestra fe, de nuestra confianza, de todo eso que a Dios le agrada, que nosotros hablemos con Él. Así yo espero que ese mismo impacto que el saber estos detalles de la palabra de Dios han creado en mi vida, yo espero haber podido un poco compartir de esa maravilla, de esa sensación de gratitud, entre otras cosas, y de asombro y de responsabilidad, sabiendo que el Señor dispuso y puso un mínimo en la mañana y al atardecer. Porque pues todo el día hay actividades, nos absorben, pero debemos de buscar, así como en una relación necesitamos dedicarle ese tiempo para prestar atención y para nosotros también comunicar nuestras emociones y cultivarla, también tenemos que hacerlo con el Señor. Con esa esperanza vamos a despedirnos. Precioso Padre, perdónanos cuando a veces no acudimos a la cita. Sabemos que somos tus sacerdotes y no cumplimos el propósito que específicamente tú nos dejaste en tu palabra, el cual sabemos que traerá gozo a tu corazón, pero nos disponemos a corregir eso en nuestras vidas y empezar a servirte como tú te mereces,
pues eres el Rey de Reyes, el creador de todo el universo, de todo lo que existe. Nuestra alabanza, nuestro amor y nuestra gratitud suba a ti como olor fragante, pues oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.